Bueno, ya estamos grabando, vamos a dar comienzo a la actividad del día de hoy, en la que tenemos la presencia del señor Ramón Cuadras, del profesor Ramón Cuadras, y va a disertar hoy sobre un tema que ya fue publicitado, sobre nada menos que Louis Pasteur, y por lo que tengo entendido, fuera de sus facetas científicas, que todos admiramos, estarían las facetas culturales, artísticas. Y va a estar acompañado por Alberto Irigaray y por Antonio Turnes, ¿sí? Ya le doy la palabra a Antonio para que comience la actividad. La presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Un saludo especial para los amigos que están acompañando la sesión desde el Zoom. En especial a mi compañero y amigo Jorge Guisantes, que está presente desde el País Vasco. Bueno, hoy nos referiremos a Louis Pasteur para ver otra faceta de Louis Pasteur que no es la que todo el mundo ya conoce. A ver. Bien, sácame esto de acá. Sí, ahí va. Ahí va, ya está, perfecto. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, no vamos a repetir que Pasteur nació en 1822 y falleció en 1895, o sea que atraviesa todo el siglo XIX y fue realmente alguien que... ¿Esto no funciona? No corre la presentación. ¿Sí? No, tampoco. En cuanto resolvamos el problemita técnico, seguimos. Ahí. Nació el 27 de diciembre del 22 en Dole, Jura, tercer hijo de Jean-José Pasteur y Jean-Étienne Rocky. Su padre era curtidor y en 1827 se van a vivir a Arbois. Nosotros conocemos un Pasteur, un personaje, pero hay dos en la misma persona, el científico y el artista. Su formación fue en Arbois, donde en 1831 presencia el tratamiento que se hace a varias personas mordidas por animales rabiosos. Mueren 16 personas en la comarca, 4 de ellas en el pueblo. En Besançon, en el Real Colegio, tiene una trayectoria allí. En París, desde 1842, en la Escuela Normal Superior. En el 48 es designado profesor suplente de Química en la Facultad de Ciencias de Estrasburgo. En 1849 se casa con la hija del rector de Estrasburgo, Marie Lorraine, y en Lille es decano de la Facultad de Ciencias desde 1854. Pero veremos que en su actividad Pasteur recorre los 4 rincones de Francia. Aquí tenemos el lugar donde él nació, el Franco Condado, en la frontera con Suiza, al este de Francia. Vamos a repasar primero al químico que investigó y creó la microbiología, que fue el descubridor de las enfermedades de los gusanos de seda, de la vacuna contra el carbunco, de las enfermedades del vino y de la cerveza, y de la vacuna de la rabia. Seguimos viendo lugares donde desarrolló actividades Pasteur. Ahí está señalado el lugar donde él nació, con la flecha roja. En Estrasburgo, donde se casó y donde ejerció. En Lille, donde fue decano.
y en París, donde realizó estudios. El sur lo tenemos reservado para algunas de las actividades que desarrolló en relación sobre todo con los gusanos de seda. Bueno. Está entre las grandes figuras de la medicina y la salud pública del siglo XIX, con Lister, con Roberto Koch y con Max Joseph. Esta es la casa natal, convertida en museo. En su trayectoria tuvo momentos en que fue cercano del emperador Napoleón III, que apoyó algunas de las actividades, y Napoleón III fue el primer presidente y segundo emperador y el último monarca de Francia, primer presidente de una república. Creó el segundo imperio francés en 1852, periodo en el que fue testigo de una rápida industrialización de Francia. De ahí la vinculación con Pasteur. Y esta era la esposa, la emperatriz Eugenia de Montijo, de origen hispano. Este es un cuadro clásico de Pasteur en su laboratorio. Veamos rápidamente los descubrimientos y aportes. Pasteur fue el hombre que llevó el microscopio a los químicos. Los químicos estaban alejados de lo que era el uso del microscopio. Desde luego, el microscopio de Pasteur era el que yo mostré recién, que era muy sencillito, nada que ver con la óptica de las modernas aparatosidades, que para nosotros son cosas corrientes, pero aquel instrumento era como el de Galileo, ¿no? Una cosita primitiva, pero que le permitía ver cosas muy grandes. Lo primero que incursionó fue en la isomería óptica. En 1848 descubrió la isomería óptica al separar manualmente dos tipos de cristales de ácido tartárico, que eran imágenes especulares entre sí, que se desviaban a derecha o izquierda de la luz polarizada, siendo variedades de estrógira o levógira. Este hallazgo fundacional demostró que las moléculas pueden tener la misma fórmula química, pero diferentes orientaciones espaciales, marcando el nacimiento de la estereoquímica. Acá tenemos las diferencias en esquema. Salvó industrias. Justus von Liebig era un químico alemán que sostenía que la fermentación era un proceso químico, sin intervención de ningún organismo. Era un tipo muy importante porque, entre otras cosas, tuvo que ver con la fabricación del extracto de carne, que luego le dio origen a la industria frigorífica en Uruguay, en el frigorífico de Fraiventos. Y ahí tenemos las raíces de Omar. Louis Pasteur describió la fermentación por la acción de hongos o bacterias. O sea, no era un proceso químico, era un proceso mediado por seres vivos. La fermentación, Pasteur le dedicó por primera vez el estudio de fermentación en 1856, cuando un industrial local de Lille le pidió consejos sobre la producción de alcohol a partir del jugo de remolacha. Al parecer él tenía problemas con grandes tinas de jugo de remolacha que se agriaban en lugar de convertirse en alcohol como se esperaba. Un año después, Pasteur publicó un artículo sobre la fermentación láctica y otro sobre la fermentación alcohólica en la Academia de Ciencias. Vean ustedes, ya llegó a un lugar importante con sus comunicaciones, todavía no era miembro. Durante unas vacaciones en Arbois, con su familia, examinó vinos enfermos y observó la presencia de gérmenes análogos a los que se encuentran en la fermentación láctica. Su investigación lo llevó al descubrimiento de la vida anaeróbica, o sea, con ausencia de oxígeno, y le permitió refutar la teoría de la generación espontánea por la que recibió el premio Alembert en 1862. Le siguieron otros trabajos importantes que finalmente condujeron a uno de los mayores descubrimientos de la humanidad hasta la fecha, la teoría de los gérmenes, o sea, las enfermedades producidas por gérmenes y no por entelequias. Todo ello con sus orígenes en la fermentación. La pasteurización es una de las cosas que se desprende de las actividades de Pasteur. Es un proceso térmico inventado por él en la década de 1860 y su objetivo principal era destruir microorganismos patógenos
en alimentos y bebidas especialmente. Nosotros lo conocemos por la pasteurización de la leche, pero también se aplicó al vino y a la cerveza para evitar enfermedades y prolongar la vida útil de esos productos sin alterar sus propiedades. Salvó la industria del vino y de la cerveza. ¿Ustedes se acuerdan de aquellos que cantaban en el estadio? Viva el vino y el sol ¿no? Del vino y de la cerveza. Bueno, él salvó esos. Y acá lo tenemos en contacto con los viticultores, los vinicultores, que se afligían porque sus cosechas se echaban a perder. Estas eran distintas formas de fermentación, la acética, la butírica, la láctica o la alcohólica, que tienen que ver con el descubrimiento de Pasteur. Y esto es un esquema que vamos a pasarlo por alto porque no va a aportarnos mucho. La alcohólica, a través de las levaduras, sirve para la fermentación del pan o de la cerveza o del vino. La láctica, mediada por bacterias, se obtiene el yogur, el chucrut o la salmuera. La fúngica, a través de hongos, la salsa de soja o el miso o el queso azul, el queso llamado Roquefort, que tan rico es, y que ahora no se va a poder denominar más Roquefort, salvo el que sea original. La acética, que obtiene el vinagre, y la miscelánea, el SCOBY, con la kombucha, que no tengo la menor idea de qué se trata. Bueno, o sea, estos productos que hoy vemos en las góndolas de los supermercados existen gracias al invento de Pasteur, al descubrimiento de Pasteur, que hizo que no se echaran más a perder. No tiene nada que ver con estos otros que son productos destilados, aquellos eran fermentados. Tuvo que ver con la industria de la seda. Los gusanos de seda eran los productores de los hilos de seda, pero durante muchos siglos esto era un producto exclusivo del Oriente. Después de Marco Polo, esto se vino corriendo a Occidente y en Francia, como en Italia y en otros lugares, se desarrollaron industrias de la producción de la seda. En 1865, Pasteur investigó una epidemia que diezmaba la industria de los gusanos de seda en Francia. Descubrió dos enfermedades, la pebrina, causada por el microsporidio Nosema bombicis, y la flacidez, desarrollando un sistema de selección de huevos sanos mediante la microscopía que salvó a la sericicultura, que así se denomina la industria del cultivo de los gusanos de seda. El éxito que tuvo el aporte de Pasteur a la industria del vino a fines de la década del 60 hizo que nuevamente fuera llamado a aplicar la ciencia en la resolución de un problema que afectaba a otro sector industrial, la producción de seda natural. En 1865, la plaga que mataba a los gusanos en Francia no solo era una amenaza para la economía de ese país, sino también para otros productores como Italia, Austria e incluso Asia Menor. Y este es el famoso gusano de seda, que tal vez ustedes en la escuela tuvieron y llevaban a sus casas en unas cajitas de aquella del anasteo, donde los alimentaban con hojas de morera. Bueno, por ahí venían los problemas de los gusanos. Y él descubrió las enfermedades que afectaban y mataban a los gusanos. La amarillez, la flacidez, la pebrina. Y esta industria era la que se estaba arruinando, pero gracias a los descubrimientos de Pasteur se pudo recuperar. De ahí el vínculo con el emperador Napoleón III. En 1868, 1 de octubre, tiene 45 años Pasteur y hace su primer ACV, un accidente cerebrovascular, del cual quedó con una hemiplegia izquierda. Sin embargo, eso no le afectó para continuar con sus investigaciones, que era su pasión, y sus aportes al desarrollo de todas estas actividades. Terminó con la teoría de la generación espontánea, que eran los miasmas. Todo venía del aire, pero en realidad lo que él descubrió en el aire era que había gérmenes. Y eso lo descubrió a través de los matraces de cuello de cisne, ¿no? De cuello largo. O sea, si se producía un cultivo dentro de un matraz sin contacto con el aire, se mantenía sin ninguna alteración, y cuando eso se contaminaba era porque estaba rota esa vinculación.
Esto es un esquema para mostrar lo que es la pasteurización, el ingreso de leche fresca, un lugar donde se hace un calentamiento y rápidamente un enfriamiento, y después de ahí sale la leche pasteurizada. O sea, no se hierve, se calienta a una temperatura superior a 70 grados. Entre otras cosas, describió el estafilococo y el estreptococo, y con eso pudo encontrar la razón de la fiebre puerperal y de los problemas que ya había Semmelweis descubierto que había un efecto de contagio, pero lo tomaron por loco y nunca se llegó a avanzar y se murió sin saber cuál era el germen, ¿no? Aquel húngaro que trabajó en Austria. También tuvo intervención en lo que era la peste aviar y el carbunco. Y hizo experiencias que demostraron la validez de la vacuna contra el carbunco en ovinos, con lo cual también fue otro apoyo a la industria ganadera. Este es Pasteur en su laboratorio cerca de 1880. Vean ustedes que es un hombre ya mayor, pero mantiene su atuendo con su gorrita. ¿Sí? Paul Ehrlich en 1882 descubrió en Alemania un método para la tinción del bacilo de Koch, que era ácido alcohol resistente, y le dieron el premio Nobel en 1908 porque inventó el salvarsan, con el cual se combatía la sífilis. Pero ustedes saben que al que descubrió el germen de la sífilis no le dieron ningún premio Nobel. Bueno, este era el medicamento, la influencia de la industria es muy poderosa. Este otro era el Gram, que todos conocemos, las tinciones de Gram para la bacteriología. Hans Christian Joachim Gram, que nació en Copenhague en 1853 y falleció en 1938, miren ustedes qué cercano, fue creador en 1884 del método de tinción de las bacterias, que conocemos como los Gram positivos y los Gram negativos. Bueno, estos fueron periféricos de Pasteur, no tuvieron vinculación con él, pero también aportaron al conocimiento de la microbiología. Y Émile Littré, médico, lexicógrafo, filólogo, miembro de la Academia Francesa de Letras, a quien sucedió Pasteur en la Academia de Letras. Y también era defensor de la generación espontánea. O sea, algunas diferencias y choques tuvo. Pero hizo aportes que vamos a ver. Charles-Philippe Robin era un colaborador de Littré, médico, botánico, fisiólogo, y también tuvo que ver con la creación de algunas palabras, de vocablos. La palabra microbio, acuñado por el cirujano militar francés Charles-Emmanuel Sédillot en 1878, en consulta con Littré. Microbio era la palabra, el vocablo que encontraron para ese ser vivo que había encontrado Pasteur, pero que no tenía denominación. Y ahí se genera la microbiología, que es lo que los franceses dicen que es esta actividad, la que comprende todos estos pequeños seres vivos. En contrario, los alemanes, con Koch a la cabeza, Roberto Koch, hablaban siempre de la bacteriología, se quedaban con las bacterias. Y había otros corpúsculos que Pasteur tropezó con ellos en el curso de sus investigaciones. Charles Robin fue el ayudante de Littré, como vimos, que fue creador de los vocablos hematíes y leucocitos. O sea que de ahí viene el origen de estas palabras, que para nosotros son tan comunes. Tuvo un segundo accidente cerebrovascular en 1887, cuando contaba con 66 años, y tuvo una recuperación progresiva. Vean ustedes, con la pobre medicina de la época todavía la naturaleza obraba sus milagros, y este hombre fue bendecido con una vida prolongada que le permitió seguir haciendo aportes. En 1888, el 14 de noviembre, se produce la inauguración del Institut Pasteur en París, que fue una gran gala, una gran ceremonia en la cual Pasteur también le correspondió hacer un discurso que lo leyó su hijo porque él ya estaba impedido. Estuvo presente
de cuerpo, pero no lo expresó. La pasteurización, para decirlo más concretamente, es un tratamiento térmico seguro que calienta alimentos líquidos a temperaturas inferiores a 100 grados y luego se enfría rápidamente durante un tiempo específico para eliminar gérmenes patógenos e incrementar su vida útil. Y fue desarrollada por Pasteur reduciendo la carga microbiana sin afectar significativamente el sabor o los nutrientes del producto. Algunos aportes de Pasteur son, esta es una versión moderna, pero el horno Pasteur lo conocimos todos como la pupinette. La versión moderna del horno Pasteur, esterilización por calor seco, que se usa en los laboratorios para el instrumental, para los cultivos. La pupinelle es el término que se introdujo en Uruguay. Tiene el tercer accidente cerebrovascular, el 1 de noviembre de 1894, cuando ya tiene 72 años, pocos meses antes de su fallecimiento, y ahí sí queda con una afasia que no había tenido en los episodios anteriores. Muere el 28 de septiembre de 1895 a los 72 años y 10 meses, porque como decía Crotogini, a esa altura los meses son muy importantes. Salvó vidas a través de la inmunización y contribuyó a la salud pública. Y entre sus discípulos estuvo Emil Roux, Charles Chamberlain, que fue el que inventó el autoclave. Esta es una versión primitiva del autoclave. Nosotros conocimos versiones un poco más elaboradas, ya algunas que se parecían a esto. Y en los modernos, este es el que hay todavía por algunos lados antiguos. Y estas son modernas instalaciones. Los hospitales, grandes centros, tienen este tipo de autoclave. Entre otros colaboradores, Pasteur tuvo a Ilya Ilich Mechnikov, el que descubrió la fagocitosis. Este era un ruso que vivía en Crimea, ahora está en el medio de la guerra Rusia con Ucrania, porque era territorio ucraniano. Y Mechnikov, ustedes lo deben recordar de aquel libro de patología quirúrgica de Alberto Rubén Ardao, cuando decía que una noche se quedó en la casa estudiando los fagocitos en lugar de ir al circo con todos sus familiares. Mandó a las señoras y a los chicos del circo y él se quedó investigando y descubrió la fagocitosis. Miren ustedes qué importante esa noche de no ir al circo. Y a nosotros nos llegó indirectamente el beneficio de Bernardo Porsekansky, que era un hombre de Letonia, que vino al Uruguay, hizo la carrera en Uruguay, y fue durante muchos años el director del Instituto Antirrábico, que un mal bicho lo afectó, que fue el doctor Aparicio Méndez cuando fue ministro de Salud Pública, lo sumarió, lo tuvo 30 meses sumariado, eliminó el Instituto Antirrábico, dejó de cazar los perros rabiosos o los perros vagabundos y hizo el milagro que en pocos años aparecieran nuevos casos de rabia humana, que fue el motivo por el cual lo echaron a Aparicio Méndez, que después volvió como presidente de facto. Pero bueno, el pobre Porsekansky tuvo que lidiar con todo eso, trabajaba también en el Instituto de Higiene, era el que producía la vacuna antirrábica. Y a partir de ese momento, de ese sumario, de esa clausura, se dejó de hacer la prevención de las personas mordidas por perros. Desapareció la famosa perrera, aquella que estaba en la calle José Leguizamón. Anularon todo, bueno, después terminaron vendiendo el terreno y hace poco me consultaron porque apareció un busto que no sabían de quién era y era de un director anterior, el primer director del Instituto Antirrábico, que lo mandaron a un depósito en el Ministerio de Salud Pública. Bueno, pero Porsekansky tuvo que ver con la rabia en el Uruguay. Y Pasteur creó la vacuna de la rabia, pero no la inyectó él, porque él no era médico, él sabía cuáles eran sus límites. Entonces buscó un médico, que era un pediatra, que era Joseph Nager, que colaboró con Pasteur, que fue el que primero inoculó el niño con la vacuna. Otro de los colaboradores fue Alexander Yersin, y descubrió el agente
de la peste bubónica. La peste bubónica era causada por lo que se llamaba entonces la Pasteurella pestis. Pasteurella en homenaje a Pasteur. Pasteurella pestis. Ahora se llama Yersinia. Estas cosas que tienen los microbiólogos que le cambian los nombres por cuestiones de... Bueno, este hombre había nacido en Suiza y falleció en Vietnam porque se fue para allá, para el oriente, y se quedó el resto de su vida. Albert Calmet, todo el mundo conoce el Calmet-Guerin, ¿no? La vacuna contra la tuberculosis, y el laboratorio que hay en Uruguay que produce la vacuna antituberculosa es el laboratorio Calmet del Ministerio de Salud Pública. Y Adrien Loar, que era sobrino de Pasteur y que también fue colaborador de él, y fundó el Instituto Pasteur en Túnez en 1893, que ya pasó los 120 años. Acá tenemos el Instituto Pasteur de Túnez con los habitantes de la región de la época de la fundación, y acá con los 120 años. Adrien Loar, del 82 al 88, fue asistente en el laboratorio de Pasteur en París, donde investigó la peste porcina. En el 86 fundó la primera clínica antirrábica en San Petersburgo. Entre el 88 y el 93 realizó 2 viajes a Australia para investigar el ántrax y la pleuroneumonía, y allí investigó el uso del bacilo del cólera aviar en un intento por erradicar la infestación de conejos en el país. Para los australianos, los conejos eran una plaga en aquel momento, destruían los cultivos, y también en Europa se vio alguna cosa parecida. Louis Pasteur no fue médico, fue químico, pero integró las academias francesas de ciencias, de medicina y de letras. Sentó las bases de la teoría de los gérmenes, que terminaron con la de los miasmas, que venía desde la época de Galeno. Ayudó a resolver varias crisis que afectaron a los productores de vinos y de seda. Creó las vacunas contra el carbunco y la rabia. Creó el instituto que lleva su nombre. Y acá tenemos los otros grandes: Robert Koch, el alemán, y Joseph Lister, el que empleó la asepsia por primera vez en la cirugía. Este era un escocés, que fue maestro de nuestro amigo Francis Davison. Bardy Davison. Bueno, por este asunto de los conejos, también la viuda de Pommery, la fabricante del champán que lleva su nombre, que es tan cotizado, en 1887 le pidió apoyo a Pasteur para un primer acto de guerra bacteriológica, porque había que combatir a los conejos que le comían las vides, con lo cual perdía la industria. Pero eso también se trasladó a Australia, y en Australia también combatieron a los conejos, como vimos, con el asunto de la guerra bacteriológica. La primera edición de una guerra bacteriológica. Esto es lo que todos conocimos de Pasteur, pero él tenía otra faceta que desconocemos y que será de lo que se ocupará ahora Alberto Irigaray. Gracias. Bueno, algunas cosas de lo que habló Antonio también la incluyo en la charla, porque es la misma persona. Sí, pero yo creo que ahora... Yo siempre dije, voy a iniciar más o menos por donde tú terminaste, ¿no? Que el vino, que se conocía en la época de Cristo y que hizo su primer milagro en las bodas de Caná, como siempre se menciona, cuando se terminó el vino en el medio de la celebración y que estaba en aquellas ánforas. Y el vino no es ni por idea de lo que nosotros conocemos por vino ahora.
porque tenía esa fermentación precoz. Y el vino y todas las cosas que antes se tomaban, las comidas eran distintas. Nosotros nos hacemos una idea acerca del vino en esa época de Jesús de hace 2000 años. Y Pasteur fue en 1800, casi 90, ¿no? Y piensen la segunda cosa importante de Pasteur. Desde los griegos, desde Galeno hasta Pasteur, creían que si se ponían allí trapos viejos y ropa vieja, si veníamos dentro de una semana, iban a aparecer ratones. Porque los que creaban los ratones eran las cosas viejas. Y bueno, todos esos miles de años, hasta Pasteur, cuando él llevó esa teoría a la Academia Médica de Francia, era él contra 120. Fue denostado, le decían de todo, porque los 120 que estaban en una academia eran los mejores. ¿Quién va a nombrar a un académico si no es el mejor? Y tú venís y te peleás contra los 120. Era imposible ganar esa batalla. Y así tuvo que hacer esos matraces que tú mostraste y doblar los picos. Y decía, no, pero si el pico es corto, no sirve y que tiene que tener más. Y él lo alargaba para que los microbios quedaran en el medio del matraz, en el medio de ese cuello de cisne, y el matraz se mantenía estéril. Se mantenía estéril, no criaba nada. Y entonces no fermentaba, no pasaba nada. Eso, para mí, son las cosas más importantes que dejó Pasteur. Ahora, Pasteur era un grande en todo porque, ya lo dijeron, ya que te vas a Ramón, yo le voy a presentar como última frase, pero al final, cuando da una gran conferencia, como Pasteur, Napoleón lo llenó de honores. Fue el que le pidió, deje de hacer lo que está haciendo y vaya a arreglar ese desastre que tenemos con los gusanos de seda, por favor. Fíjate, cuando el presidente más grande se nombró emperador, va y le pide a alguien, ¿no? Como acá le pidieran a un científico, por favor, tenemos un desastre nacional, arrégleme esto. Y fue Pasteur y lo descubrió, como tú dijiste, y tuvo que ir como un microscopio y seleccionar los huevos. Uno por uno seleccionaba. Este está enfermo, este no puede reproducirse. Este está sano, este se reproduce. Y así salvó la industria de los gusanos de seda. Pasteur, después lo voy a mostrar al final, pero antes que tú te vayas, dijo que él veía que una persona, pensemos en su posición, una persona la creía íntegra, completa, si le hacía honor a las ciencias, a las artes, a la patria y a la religión. Él creía que esas 4 cosas eran las cosas importantes para un ser humano que fuera como una persona completa. A ver si pasamos esas 3 fotos. Hablando acá, como bien dijo Alberto Piñeiro, ayer estaba el doctor Ricardo Pou, y le digo, mañana vamos a hablar sobre Pasteur y su parte de pintor. Dice, ay Alberto, yo tengo un libro sobre la parte de pintor. ¿Se puede?
Está. Y me mandó hoy de mañana el libro que Ricardo tiene, que es una hermosura, ¿no? De unas tapas de cuero que aborda la etapa que dijo Antonio. Mire qué hermosura de libro, ¿no? A ver, pasar el siguiente. Y ahí incluye, y acá dice, miembro de la Academia Francesa, ¿no? No está escrito, y le reconoce a Pasteur su cualidad de pintor. A ver, la siguiente. La siguiente es uno de los retratos de Pasteur, que ahora vamos a ver, que está en el Museo del Louvre. Y ahora esto sí lo vamos a ver con el trabajo que voy a presentar. Pero estos tres aportes lo quería destacar porque el doctor Ricardo Pou mantenía en su casa este libro tan divino. Este trabajo lo tomamos por leer un trabajo del doctor Florentín Sanguinetti, argentino, que hablaba sobre Pasteur, médico y artista. Lo mismo el doctor Vázquez Barbé, que fue mi primer cirujano plástico, que yo lo ayudé, y se fue hasta Francia para fotografiar porque quedó impresionado, ¿no? ¿Cómo pasamos? ¿Pasa? Ahí. ¿Y seguirá pasando? Sí, sigue pasando. Bueno, acá lo que dije, ¿no? Que el profesor doctor Florentino Sanguinetti de la revista Alma, una revista que está escrita con el alma. Y cuando el que lo recibe, también lo recibe con el alma, porque está muy bien escrita. Y acá el doctor Alejandro Vázquez Barbé, que fue yo con quien me inicié en la cirugía plástica y que después se fue a Venezuela, a Maracaibo, con su esposa, que hicieron un viaje expresamente a la villa de Arbois, que si bien Pasteur no nació allí, el padre fue inmediatamente, y esta es la casa donde creció Pasteur, en Arbois, que Antonio la mostró desde un costado, y esta es la casa que visitó Vázquez Barbé, porque está la mayoría de los cuadros que pintó Pasteur están allí. Así que se transformó en un museo. Yo les voy a ir llevando de a poquito para... Los números son espantosos de retener, pero ahora despacito vamos a ver. Porque la vida de Pasteur como pintor duró 20 años. Así que hasta los 20 años. Y luego se fue evolucionando, y entró en esa vorágine de descubrimientos tan impresionantes. Así que el año 22 lo vamos a retener como la fecha de nacimiento. Y él empezó a hacer retratos, dibujos, esculturas. A los 4 años ya pintó un soldado enterrando a un camarada. Y dibujó retratos de Napoleón. ¿Por qué retrató tanto a Napoleón al principio? Porque en 1814 Napoleón le había nombrado caballero de la Legión de Honor al padre de Pasteur. El padre era muy modesto, tal como dijo Antonio, ¿no? Era una persona absoluta. Pero recibir la orden de caballero de la Legión de Honor por Napoleón le significó
para la familia era una distinción enorme. Bueno, y en programas escolares se enseñaba, como también se enseñaba en el Uruguay, dibujo, y él comenzó a utilizar la técnica del pastel. La técnica del pastel, este es el primer retrato, ¿no? En el 36. Él nació en el 22, así que tenía 14 años. El pastel es, porque uno de los autores de estos que mencioné se entusiasmó tanto porque dice, cuando pintó al padre, tomó los pinceles por última vez y pintó al padre. Pero es una emoción, porque el pastel no se usa pincel. El pastel es un conglomerado de pigmentos que están unidos por una goma arábica y que hay pasteles más gruesos, más finos, más duros y se hacen una hoja especial, ¿no, Ramón? Ah, correctísimo. Entonces, como es como una tiza, si es más blando, es muy fácil esfumarlo con el dedo porque quedan así y quedan unos retratos muy buenos. Quiere decir que el pastel es como una tiza. Y vamos a dejar claro así, salimos todos hablando el mismo idioma. Bueno, este retrato de la madre, que fue el primero, se dice que le hizo como una mirada muy rígida, que es una persona como muy firme, que como que no es algo amigable cuando uno lo mira. Sí. Y fue al colegio, tal como dijo Antonio, desde el 31 al 38, y así siguió pintando. Que era un personaje que estaba en la comunidad de Arbois, vieron que terminó estando en el Louvre. Es un retrato a pastel. Y todos querían que fuera a París para seguir mejorando su técnica de pintura. Y él fue, pero sintió tanta nostalgia que volvió, tal como dijo Antonio. Y volvió a Arbois y volvió con unas ansias enormes de pintar. Fue su máximo momento de pintar. Miren que hay individuos que dicen que si hubiera seguido pintando, hubiese sido un muy buen pintor. Así que comienza una frenética actividad de pintura. Acá pinta a la señora de Blondeau y comienza con una técnica que había sido creada hacía poco tiempo, que es la litografía. Así que como estamos en SUMART y somos artistas, yo voy a explicar un poquito lo que leí de la litografía porque nunca la hice. Pero en Uruguay fue muy importante la litografía, porque Vélez Irigoyen, que fue el primer pintor importante del Uruguay, ¿no? El que pintó la llegada de los barcos, el puerto, usaba la litografía. Fue inventada en 1796, así que por la época de Pasteur, en 1800. Se dibuja en una piedra especial, que es una piedra caliza, no se dibuja arriba de cualquier piedra. Se dibuja arriba de una piedra caliza o una plancha metálica con unos punzones especiales o con unos lápices de litografía. Luego, lo que tiene que tener de importante es que sean como cera, que no absorban el agua, que
que el agua no se ponga. Así que son productos grasosos y quizás con pastel. Por eso a veces se dice con pastel y litografía. Luego, a esa piedra se le pasa una tinta que se va a adherir a los productos grasosos y no al otro, que no tiene nada, se humedece y la grasa no absorbe el agua y luego se va imprimiendo. Así que la litografía tiene la ventaja que uno puede sacar 3, 4, 5, 6 copias y después, claro, se va deteriorando porque se va yendo el pastel, el color y todo. Pero te permite que en vez de hacer un solo retrato, se puedan hacer en el mismo momento varios. Puedes sacar, por eso que cuando a veces se hacen, los que saben bien de pinturas, sabrán que se firma y se pone uno, que es el primero, de 20 o de 50, 2 de 50, pero el pintor lo firma. Y cuando vos lo comprás, sabes que es el número 1, es el mejor. Y si es el 50 y 50, ya no está. Pero es el original del pintor. Y no es cualquier otra cosa. ¿Tienes algo para agregar, Ramón? Bueno, entonces se dice, este es el colegio donde concurrió Pasteur en su primera época, del 31 al 38, y después se fue a Besançon, como muy bien dijo Antonio. Se puede dibujar o en pastel o se puede dibujar a lápiz, pero sigue siendo una litografía. Pasteur, a ver, Lucía, sacame Pasteur está plegado a una escuela que se llama neoclasicismo, es decir, que buscaba plegarse a las pinturas iniciales, diríamos las clásicas, y él tenía el neoclasicismo como escuela, así que lo tenemos bien enfocado. Y es importante porque hizo solo retratos, nunca pintó nada de agua, nunca pintó flores, nunca pintó un paisaje y pintó retratos. Ahora no me pasa, a ver. Y ya estamos terminando. Bueno, acá tiene un retrato que es llamativo porque no sabemos si es así el ojo izquierdo o si él quiso transmitir algo con ese ojo en esa forma. Bueno, y después era la gente la que le pedía. Esto me hace acordar a Blanes, porque a Blanes le pedía, ¿no? Después que hizo querían todos que lo retrataban porque iba a quedar para siempre, porque el que pintaba Santos lo andaba atrás de Blanes para que por favor le hiciera una pintura de él. Y esta monja, que es una de las pinturas más famosas, durante la Revolución, ella tuvo la habilidad de esconder las cosas más importantes que habían en su iglesia y de esa forma salvó una cantidad de cálices y de libros sagrados, y él le dedicó una de sus pinturas. Bueno, estamos ya en la época que él ya va a dejar de pintar, porque estamos en el 39 y dijimos que había nacido en el 22. Y acá se va a estudiar filosofía y matemáticas a Besançon. Besançon es famosa porque nació Víctor Hugo en Besançon. 1840 ya estamos, ¿no?
tenía 18 años. Entonces, salvó todos los exámenes y reprobó en química. Reprobó en química, pero él quedó con esa espina, no quedó conforme. Entonces, volvió de Besançon, Arbois, en Besançon, él llegó y ya era como si fuera un pintor muy famoso, ya tenía fama de... Hizo este cuadro, en el 40, de un compañero, demoró unos meses y los pusieron, y causó una sensación enorme, porque era como una persona idealista que no lo estaba mirando, con unas facciones muy delicadas, y este cuadro en Besançon, en el colegio, causó una impresión muy buena. Así que su aureola de pintor creció ahí con la pintura arnesa. Hizo un mural al fresco y él dijo, me cansa grabar en piedra. Quiere decir que no estaba muy contento de hacer los grabados en la piedra. En el 42 pinta ese que decía que agarró los pinceles por última vez, pinta a su padre. Este es el doctor Foncin, que era el médico de Arbois. Y acá pinta a su padre. Bueno, ustedes todos verán si es un retrato que les agrada, no les agrada, si es una persona muy firme. Pero el padre escribió, desde siempre eres toda mi satisfacción. Le pone al hijo que era el despertar. Y entonces se va a París. ¿A dónde se va a París a estudiar química? A la Sorbona. Y entonces conoció a Napoleón, que muy bien lo dijo Antonio. Napoleón III, después cuando vio que empezó a trabajar sobre el vino, sobre la fermentación, y no era por los cuadros, era por lo que había trabajado para las empresas, para las cosas que no se les perdía el vino. Y bueno, si dijiste del champán, imagínate. Y Napoleón tuvo eso. Fue el primer presidente de Francia, por votación del 48 al 52. Pero, como todos los que le agarran el gustito al poder, se terminó el 52, dijo, acá no me voy, yo sigo. Se nombró emperador. Así que es el segundo imperio. Terminó la presidencialista y es el segundo imperio hasta que lo depusieron en 1870. Así que formó el segundo imperio francés, Napoleón III, que no tiene nada que ver con Napoleón Bonaparte, porque el hijo de Napoleón Bonaparte, que lo querían promocionar, no fue muy importante en la vida y murió muy joven. Y este era el sobrino. Y este sí que hizo por Francia, porque fue el que, bueno, Antonio lo dijo, modernizó París. Si existen los Champs-Élysées en Francia y el Arco del Triunfo y esas grandes avenidas triunfales, es gracias a él, con una visión así de futuro. Quiere decir que Napoleón III modernizó Francia entera. Pero lo apoyó y lo nombró senador. A Pasteur lo nombró senador. Claro que cuando Napoleón lo destituyó, se fueron todos los senadores nombrados por Napoleón. Bueno, y así empieza a trabajar con la fermentación en la cerveza, con el vino, y
ya era muy famoso y lo nombran antes de que Napoleón en 1870 lo derrocara a la Escuela de Bellas Artes y le ofrecen una cátedra. Y él aceptó la cátedra de la Escuela de Bellas Artes. Por eso que estaba en todas las academias. ¿Qué hizo ahí? Como era un investigador nato, agarró, miraba los cuadros, y dice, ¿por qué se cuartean los óleos? ¿Qué cosa más fea? Y entonces empezó a estudiar los óleos, cómo estaban compuestos, y les dio unas clases magníficas a todos los estudiantes con nuevos óleos que él había inventado. Sacaba determinada cosa, ponía otra, y en los cuadros la pintura se cuarteaba menos. Así que si hay algo que dentro del arte, además de las pinturas, hay que agradecerle a Pasteur, era que los óleos que habían sido inventados hace poco tiempo, y era una persona que mantenía lo mantenía oculto, la fórmula de hacer el óleo, de pintar. No se lo decía a nadie. Entonces él tenía... Y Pasteur dijo, no, yo empiezo a investigar acá, hizo un óleo mejor que el que estaba así. Así que en 1863, en 14 de la Rue Bonaparte, él dictó acá sus charlas. Bueno, en el 67, ve que ya estamos casi, le piden que deje todo. Por favor, aplíquese a los gusanos de seda. Dejó todo, estaba en la época todavía Napoleón III. Y en el 86, 1886 ya, estamos por terminar, Edelfaz le pide para hacer ese retrato que tú también mostraste, que es uno de los pocos que hay de Pasteur, y Pasteur le prometió que sí, que 1 hora por día, una cosa así, a determinada hora iba a posar para él, y no está firmado, porque se ve que tendría tantas cosas para hacer, que el que lo pintó lo dio que no estaba terminado, está inconcluso. Y este cuadro está en el Musée d'Orsay en París. Y bueno, acá está el monumento a Pasteur en la Villa de Arbois. La investigación, enfrente de la casa que mostramos está la bodega, todavía existe, los toneles donde hizo la investigación de la fermentación del vino. Y acá, en 1882, ya cerca de su muerte, la Academia Francesa lo recibe y él hace este discurso donde dice que el ideal de la belleza es el ideal del arte, el ideal de la ciencia, el ideal de la patria y el de las virtudes del Evangelio. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar me corresponde agradecer a Antonio Turnes y Alberto Irigaray por las excelentes exposiciones que hicieron el día de hoy, con digamos, lo que ya conocemos, lo habitual en ellos, ¿no? La precisión, la investigación, todo el acervo que ellos logran hacerse de él para poder transmitirlo a nosotros. Así que bueno, se lo agradecemos especialmente, ¿no? Le dan realce realmente a las actividades culturales de Sumarte.
De mi parte me queda decir un par de cosas porque me gustaría dar lugar a la palabra, tanto sea a algunos de los presentes como de los colegas y compañeros que están en Zoom. En primer lugar, cierta sorpresa que ya había comenzado cuando nos enteramos de que se iba a hablar de Pasteur como científico, pero particularmente de Pasteur como artista y específicamente pintor. No tenía la más mínima idea, no recuerdo que jamás en nuestro pasaje ni por la etapa de bachillerato ni por la etapa de facultad se nos hablara de esa faceta, ¿no? Bueno, quizás no era necesario, no era lo adecuado, pero realmente hace a un factor, digo, humanístico extraordinario en la vida de uno de los más grandes científicos que hemos conocido y al que tanto le debemos. Pero cuando además vemos las imágenes, en lo que me es personal, yo me quedo todavía mucho más sorprendido. Y simplemente quería agregar algo de mi parte por el gusto, digamos, de la historia y de las coincidencias, que gran parte de la actividad de Louis Pasteur se produjeron, por ejemplo, en medio de la guerra franco-prusiana, que fue breve, pero que a su vez, según tengo entendido, fue también base de muchas desavenencias que él tuvo con Koch, por ejemplo, que era prusiano. Y también, y cuando hablábamos de Lister, y de otros tantos genios que tuvieron que ver con la salud pública, la prevención y todo eso, estaba también desarrollándose la guerra franco-prusiana, donde por primera vez se empezó a ver cómo la higiene, la limpieza, etcétera, etcétera, sin poder entender de que eran gérmenes, pero empezó a mejorar y a salvar vidas. Todo eso, bueno, está en medio de un contexto que, por supuesto, daría lugar hasta para una actividad especial en algún momento. Pero bueno, no quiero extenderme más. Por lo pronto, si alguien de los presentes... hay levantadas dos manos, Beatriz Rojas y Alicia Montano. No sé si fue en ese orden. Lucía, te pido por favor que tú les des las palabras. Yo sí, pero apago este micrófono. Los de acá, pero los que están en Zoom... no se oye lo que dicen. Hola. Por favor, claro. Por favor, adelante, Beatriz. Beatriz Rojas. Vamos a ver cómo hago con mi imagen porque otra vez estoy mal enchufada por No acá. se te oye, Pero bueno, Beatriz. ¿que no? No se te oye. Acá sí se... Yo le hice saqué la... Si bien aparece como la- que conectaste el ¿Ahora? micrófono, pero no se te oye. ¿Y ahora? en el... Nosotros lo oímos, en el Zoom se oye perfecto. Sí, Bueno. yo lo escucho muy bien. Bueno, yo quería agradecer a las personas que tan Bueno, lúcidamente nos mientras Beatriz eligió. resuelve A ver, su tema, vamos a darle lugar a Alicia Montano. Adelante, por favor, Alicia. bueno, Ahí está. A ver si se me oye. Buenas tardes. ¿Me oyen? En el Zoom se oye. A ver. ¿Y en la Estamos con conferencia? algún Bien, problema bien, porque bien. no Ah, se oye tampoco Alicia. qué lástima. Bueno, que quede grabado, quería felicitarlos y es por decirles instalación de ustedes. que han traído al antecedente de su Perdón, Alicia, un un médico, instante. investigador. Alicia, discúlpame un instante, por favor, que hubo una intervención de Beatriz. Sí, había un problema nuestro que ya está resuelto. Así que Bueno, entonces después yo, Sí, si me dan adelante. la palabra, se la tomo. ¿Cómo no? Continúa tú, Alicia, por favor, que habías comenzado, y después le damos lugar a Beatriz. Bueno, estaba diciendo que le agradezco muchísimo a los dos conferencistas, a los compañeros. Conozco desde muchos años su calidad, pero la verdad que me han llevado a pensar que Pasteur en realidad debió ser uno de los integrantes de SUMAR, porque era un investigador, un médico y fue un excelente artista y por lo que nos han hecho ver, excelente pintor y demás. Así que yo les agradezco por esta proximidad
y esta conferencia tan hermosa. Muchas gracias a los dos. Gracias a ti, Alicia. Adelante, Beatriz, por favor. Bueno, yo lo primero que iba a hacer es lo mismo, que agradecer a los compañeros nuestros de Sumar, que se les ocurrió traer este genio para no sé qué, por lo menos intentar hacer una o dos cosas de las que él pudo hacer. Pero qué cantidad de cosas importantes para la vida humana este hombre pudo hacer. Y uno se pregunta, ¿qué clase de cerebro, qué clase de disciplina, qué clase de vivencia han tenido estas personas que dejaron tanto, tanto para la humanidad? Porque eso del arte, maravilloso, ¿no? Porque ser pintor, ser artista, es una gran cosa, indudablemente. Pero todo lo que este hombre ha dejado ha marcado prácticamente como Cristo, porque de Cristo se cambió la era. Y este hombre vino a cambiar la era del pensamiento referido a la enfermedad, a bueno, a los participantes en nuestra propia vida, de bien o de mal. Capaz que hay bacterias que, bueno, las bacterias que están en el intestino grueso evidentemente nos ayudan, ¿no? Pero la mayoría de ellos son productores de un desequilibrio que lleva a la enfermedad. Y gracias a Pasteur, evidentemente, no solamente por haber negado la generación espontánea, porque eso fue maravilloso, ¿no? No lo dijo él con palabras, pero lo hizo. Entonces, agradecemos a Irigaray, agradecemos a el otro historiador que ya pasa a la calidad de historiador nuestro, ¿no? Nuestro compañero Turnes. Pero de todos modos, tenemos que agradecer estos ejemplos que hemos tenido en la vida. Y bueno, nosotros que estamos viejos, capaz que pensando profundo, alguna cosa todavía podemos inventar. Esta es una broma. Muchísimas gracias por la conferencia. Muchas gracias a ti, Beatriz, por la intervención. Yo no sé El, si me el oís. señor Guisantes, ¿sí? Sí, Adelante, bueno, por favor. noches a todos. Buenas noches a todos. Eh, yo quedé gratamente sorprendido también por esa faceta de Pasteur que yo no la conocía, completamente desconocida. Yo a Pasteur, aparte de su labor como microbiólogo, lo doy en las clases de bioética de la experimentación animal, porque junto con Koch y Claude Bernard, por otro lado, fueron de los grandes defensores de la experimentación animal como base científica para fundamentar cualquier descubrimiento. Pero su faceta de pintor me deja sorprendido y además bastante bueno. Es decir, realmente ha sido una sorpresa y quedo muy contento de la reunión y lo felicito por los dos enfoques, tanto Antonio como Alberto, porque uno aprende con esto y yo me quedo muy contento y lo vuelvo a felicitar. Una agradable sorpresa y un trabajo muy bueno. Nada más y saludos a los más contertulios. Bueno, muchísimas gracias a usted por su intervención y aparte por haber participado, habernos acompañado en esta actividad. No sé si Un placer. alguien de los presentes. Acá tenemos al compañero Liñares. Buenas noches y felicitaciones, por supuesto, y el aprendizaje que nos llevamos acá. Desconocía también la faceta artística de Pasteur, bien en la juventud en que se desarrolló, luego evidentemente su desarrollo científico le ocupó lugar, ¿no? Pero él le puso evidentemente la marca a las enfermedades infectológicas, y alguien comentó de que fue como el cambio de era. Yo creo que esto era parte de la evolución, porque por ejemplo, la tuberculosis que afectaba en la época del Imperio Romano, sin saber que era el bacilo de Koch, los romanos notaron que al mejorar los acueductos y el flujo de agua, la incidencia de tuberculosis disminuyó sensiblemente en todo su territorio. O sea que es parte de la evolución del conocimiento, y Pasteur fue un hito, evidentemente. Y bueno,
me pareció muy oportuna esta charla y conocer la parte artística, la beta artística que seguramente debe haber mucha, y él la expresó y la resaltaron, ¿no? Hubo gente que la resaltó y por eso llegó hacia nosotros. Muchas gracias, Roberto. Yo también quería comentar que hemos sabido por algunos datos históricos, por lo que hemos leído, por lo que hemos estudiado, que muchos de los personajes de los cuales se habló hoy tuvieron grandes confrontaciones entre ellos, ¿no? Yo mencioné hoy Koch y Pasteur y otros elementos que había, nacionalistas quizás, pero bueno, eso ha pasado y tengo entendido que sigue pasando en el mundo de la ciencia hasta el día de hoy. Pero como me gusta destacar lo positivo, ¿no? Yo creo que como digamos de alguna manera se mancomunaron, ¿no? Hacía referencia Norberto a eso hoy, que hubo parte de un proceso, fue parte de un proceso, hubo muchos otros científicos que trabajaron y a la larga resultaron en grandes avances para la ciencia. Pero bueno, yo quería agregar algo más, espero que haya alguien más interesado por comunicar algo, por comentar, pero me dejó impresionado realmente la parte de su faceta como pintor, las expresiones de los rostros, el manejo del color, el manejo de la luz, y yo que soy realmente lego en ese tema, tenemos acá compañeros que son artistas plásticos y lo podrían decir de una manera mucho mejor, pero bueno, como amante de la pintura, las artes plásticas, me quedo realmente maravillado, maravillado. Y como lo dijo Alberto, hubo quien comentó que podría haber sido uno de los grandes pintores si se hubiera dedicado a eso. Es difícil decir, agradecemos que haya dejado la pintura y se haya dedicado a la ciencia, porque hoy día, ¿no? Que ya sabemos el resultado del final de la película, conocemos todo lo que nos legó, ¿no? No solo para la ciencia, para la humanidad, pero no es un legado menor el legado artístico. Vaya si todos admiramos el legado artístico del cual somos herederos, ¿no? Bueno. Sí, ahí está. Gracias, Neddy. Bueno, por supuesto que agradecer a Antonio y Alberto esta presentación absolutamente brillante, y está bueno conocer a los seres humanos en todas sus manifestaciones y en toda su plenitud, porque evidentemente cuando fue pintor dio lo máximo como en su pintura, y quizás esa pintura, yo no sé si no sirvió también para su estudio químico, porque en la pintura hay mucha química, ¿no? Hay mucho color, hay mucha mezcla de productos, de sustancias, y sin duda, quizás, o quizás no, quizás sí, pero yo pienso que sí que le sirvió para sus estudios de química, así que para mí es una presentación excelente, porque está bueno ver al ser humano en todas sus facetas y que evidentemente se han potencializado entre las dos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Neddy. Sí, adelante, Abidel. Bueno, queda poco por decir, felicitarlos sí a los dos, me gustó mucho la charla, aprendí muchísimo porque como dice Omar, digo, para nosotros creo que era una zona oscura esto de Pasteur. Y con respecto a dejarnos todo ese legado impresionante de la humanidad, la parte de pintura, que como tú decís, Neddy no se ha expuesto, no fue, pero sentí decir a Alberto que él había formado una fórmula, es decir, juntó la química con la pintura y tenía un óleo. Quiere decir que hoy podemos llegar a ver algunos óleos que no se destruyeron gracias a Pasteur también. Bueno, muchísimas gracias, es muy lindo, lo felicito. Gracias a ti, Abidel. Sí, muy, muy interesante esa afirmación, digamos, reafirmación de lo que nos había manifestado Alberto, que fue también otro gran descubrimiento. Y lo que decía Abidel, ¿no? La capacidad de unir el arte con la ciencia,
o el aporte científico al arte. Bueno, creo que Con respecto a la litografía, ¿qué se hace? ¿Sobre una piedra lisa se pinta? ¿Sobre la piedra? Que se adhiera a la piedra. Claro. Y el agua es la que va dando los colores y eso. Claro, el agua se separa y con lo que pintaste va a salir. Si pintaste con lápiz, va a salir el lápiz. Si pintaste con pastel, va a salir el Pero yo no entiendo, porque, por ejemplo... como en una prensa. Claro. Pones la hoja arriba, que es una hoja especial, y cuando sacas la pintura... La apoyás sobre la piedra. Es una forma de imprenta. Ahí está. Ahora sí entendí. El nombre Lito ya sugiere. Lito piedra, claro. Claro. Entonces se pone y se aprieta con una prensa para que se imprima sobre el papel. Ah, muy interesante, gracias. Ahora, complementando la curiosidad sobre eso, es una técnica, como decíamos, una forma de imprenta, pero que se utilizó para la pintura, más bien, o el dibujo. Pero no para textos, digamos, más bien para pintura o dibujo, para imagen. Lo utilizo. Sí. Bueno. Muchas gracias, Alberto y Nedi, muy interesante también la curiosidad. Acá tenemos a Eduardo Sibila, artista plástico. Bueno, lo primero es felicitar calurosamente a Alberto y a Antonio por la extraordinaria exposición que han hecho, ¿no? Uno se queda maravillado siempre con esta gente. Por otra parte, me adhiero a lo que decía Alicia, que Pasteur tendría que haber pertenecido a SUMART, porque con ese humanismo, ¿verdad?, increíble que tenía, y que tan poco conocemos de esa faceta artística de él. Ahora, colateralmente me enteré de cosas que, a pesar de haber trabajado tantos años en parasitología y microbiología, no tenía idea de todos estos otros investigadores que dieron su nombre a técnicas y a microorganismos, ¿no? Por ejemplo, la Yersinia pestis, Gram, Lister, con el Listerine que se creó después, en fin, todas esas cosas van a uno ilustrado sobre este tipo de gente que trabajó y que muchas veces nosotros no conocíamos. Nuevamente, quiero felicitar a Antonio y a Alberto por la excelente exposición que nos han dado. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por tu intervención. Sí, agregaste otro detalle más de las tantas cosas que nos sorprendieron, ¿no? Y yo casualmente, o no, o causalmente, mientras se hablaba de eso, de estos seres, pensaba, tenemos bacteriólogos, parasitólogos, el caso tuyo, el caso de Osvaldo Cheruzzi, y probablemente ¿quién? Que no tenía el gusto de conocerlo, ahí está, ese Osvaldo Cheruzzi, sí, y pensaba, ¿qué estará pasando por la mente de ellos cuando aparece que Pasteur también intervino en eso, ¿no? Yo quería hacer dos reflexiones breves para el final. En primer lugar, el valor enorme que de mi parte le doy a aquellos colegas que son además historiadores.
¿no? Lo de Antonio Turnes ya es legendario, digamos, ¿no? Y le agradecemos. Esto es un reconocimiento, por supuesto, no un halago, no, para mí me parece importante la distinción. Y por supuesto también lo de Alberto Urigaray, que ha colaborado y ha presentado ya muchas cosas, porque nos abren otro panorama, y entre otras cosas unen la ciencia con el arte, que digo, hacen cada vez más difusa, por así decirlo, la supuesta división. Y digo lo de supuesta para dar mi última reflexión. Este hombre, un genio, fue aceptado o integró la Sociedad de Medicina siendo químico, ¿no? Y qué bien que está eso de mi parte, de mi forma de pensar. Sobre todo cuando hace muy poco vivimos una tremenda pandemia donde toda la ciencia del Uruguay y del mundo, pero lo que vivimos de cerca fue acá en nuestro país, debió unirse y debió darle valor, ¿no?, a tantos científicos que no eran médicos y que nos ayudaron de una manera extraordinaria, ¿no? Y cuando hace poco hablando con uno de los integrantes de SUMES, que es médico veterinario, el doctor Sirio, integra la Academia Nacional de Medicina Veterinaria, me comenta que conocía a muchos de los integrantes de SUMART por las reuniones que se hacían junto con la Academia Nacional de Medicina y la Academia Nacional de Ciencias. Y yo realmente felicito esas interacciones. Y por qué no, que el día de mañana se puedan reunir también con la Academia Nacional de Letras, de Artes. Ya se están reuniendo, me dice. Bueno, el aporte de Antonio siempre es extraordinario. Ya hay reuniones, porque el conocimiento, el arte y todo debe ser algo que colabore al humanismo médico, para el caso del humanismo médico es uno de los objetivos de SUMART. Bueno, me extendí demasiado el día de hoy. Quiero dar las gracias a los presentes, tanto sea en forma acá acompañándonos como en forma virtual por SUMART, que son muchos, especialmente el caso del doctor Guisantes, que no tenía el gusto de conocerlo. Hubo otra señora que se retiró, lamentablemente no recuerdo el nombre, invitada por Silvia Puentes. O sea, a todos ellos, muchísimas gracias por estar presentes y espero que hayan salido tan enriquecidos como como lo siento yo. Así que bueno, nos despedimos hasta el jueves que viene.